Empezamos este ensayo titulado La materialización del espíritu, interpretación y creación literaria. Este es el capítulo 1 y vamos a empezar haciendo un esquema sobre el desarrollo de la creación literaria, el cual lo vamos a plantear como una ida y vuelta con la interpretación, es decir, el camino que vamos a recorrer en el proceso de creación es el mismo que luego vamos a usar para la interpretación. Entonces empezamos con la estructura en la cual vamos a separar diferentes pasos de la construcción. En primer lugar, tenemos lo que decimos, es decir, el mensaje o el discurso, o el mensaje dentro de un discurso, el cual queremos transmitir a través de la obra. Lo que quiere comunicarse, pero no se encuentran las palabras, dice acá, es decir, ¿qué queremos comunicar en una obra literaria? Generalmente algo que no se puede decir directamente. Por eso la obra literaria siempre tiene un sentido velado, ¿no es cierto? Un sentido oculto, podríamos decir. Por eso existe una interpretación. ¿Y por qué se llega a esto? ¿Por qué no se dicen las cosas directamente? Porque lo que se quiere comunicar generalmente no se puede transmitir con simples palabras, sino que hay que generar algún tipo de concepto más elaborado a modo de metáfora o de alegoría. Después, en segundo término, está cómo lo decimos, cómo decimos aquello que queremos contar. Y esto ya es la estructura de la narración, ¿no es cierto? Son las palabras que vamos a escribir. Y en tercer lugar, que en realidad estaría entre medio de los dos primeros ítems, es la codificación de eso que queremos decir. Ese proceso en el cual transformamos lo que queremos decir, el mensaje, en un objeto, el cual lo vamos a plasmar en la narrativa, y después el proceso inverso que va a realizar el lector de interpretación le va a develar ese sentido que nosotros quisimos plasmar en la obra. Esa codificación, como dice acá, el método para trasladar un sentido desde el autor al lector, es lo que podríamos llamar la construcción narrativa en sí, ¿no es cierto? Entonces empezamos separando punto por punto. Lo primero que tiene un autor que va a comenzar una obra es la hoja en blanco, y esa hoja en blanco va a ser llenada con esa codificación de la que hablábamos, pero antes de eso es necesario tener un mensaje o un discurso o alguna idea la cual queremos plasmar en el papel. Lo que luego va a hacer la codificación es encontrar las palabras, pero el primer paso es encontrar el contenido, y ese contenido, como decíamos, no es algo que se puede decir con simples palabras, porque si no lo escribiríamos directamente, ¿no es cierto? Lo que sería serviría para una lectura, como se dice comúnmente, literal de las cosas, y nosotros lo que queremos hacer es una lectura o una escritura alegórica o metafórica. Entonces ese contenido no es un contenido intelectual, puramente intelectual, sino que es un contenido generalmente emocional. Son sentimientos, emociones, pero también pensamientos, porque los sentimientos se aparecen en la mente de alguna forma, es decir, se transfiguran o se camuflan en el pensamiento. Y en segundo término tenemos esa traslación que decíamos. Tenemos que convertir ese sentimiento o esa emoción en una figura que podamos reconocer a través de los sentidos. Y esto es lo que digo que generalmente ocurre en la mente directamente. Por eso muchos autores, muchos artistas se saltean este paso porque trabajan por intuición o por inspiración. Entonces no hacen quizá
una exploración de imágenes para encontrarle un sentido, sino que las imágenes le aparecen directamente. Es decir, este paso de conectar el sentimiento con la figura, con la imagen alegórica, hay muchos que se lo saltean porque tienen la virtud de tener una cierta intuición en la cual se les aparece la figura directamente, la figura poética, ¿no es cierto? Pero nosotros, como estamos estudiándolo desde cero, también vamos a ver este paso, lo vamos a analizar. Entonces decimos que hay una traslación del sentido a una metáfora, es decir, encontrar una figura que yo pueda visualizar que se condice con lo que yo siento, o con la emoción que tengo, o con el pensamiento que estoy teniendo. Esa metáfora luego la vamos a pasar a una alegoría. ¿Por qué? Y acá ya pasamos a la siguiente placa. De la metáfora a la alegoría, ¿por qué decimos? Porque la metáfora, en la metáfora siempre aparece el referente, es decir, aquello que se quiere referenciar en la figura, ¿no es cierto? En cambio en la alegoría no, la alegoría, el referente está afuera. En la metáfora, cuando decimos, por ejemplo, el río, el tiempo es como un río, estamos haciendo una metáfora, porque estamos nombrando el tiempo, es decir, estamos haciendo una comparación. El tiempo es como un río que corre. En cambio, si contamos una historia sobre un río y no nombramos el tiempo en ningún momento, simplemente contamos las cosas que suceden en ese río, eso puede tomarse como una metáfora del tiempo y de la vida, ¿no es cierto? El río que va corriendo, las cosas que van sucediendo y que no vuelven, ¿no es cierto? El río corre en un sentido y siempre está corriendo, y siempre es nuevo cada día. Entonces, lo que hacemos ahí es separar el significado del significante, es decir, el significado lo dejamos por fuera, por eso ya no es una metáfora, sino que es una alegoría, y nos quedamos solo con el significante y vamos a trabajar con ese significante en la narración. El sentido lo dejamos, ¿por qué? Porque es lo que va a aparecer después cuando el lector interprete la narración. Va a aparecer, y entonces, claro, no lo estamos declarando directamente, porque recordemos que ese significante o ese referente nosotros no podíamos declararlo abiertamente con palabras, por eso buscamos la metáfora o la alegoría. Acá tenemos algunas metáforas universales que podríamos llamar. Siempre en la metáfora hay una analogía de forma, de extensión, de color, de tamaño, ¿no es cierto? Son similitudes que hay entre una forma y la otra, entre un momento de la vida, una sensación, un sentimiento, un pensamiento, generalmente con cuestiones universales que nos tocan a todos. Fíjense que hay metáforas sobre hechos de la naturaleza y sobre momentos de la vida cotidiana, como el sueño, como dormir, como la visión, que nos tocan a todos, y son metáforas de cuestiones más abstractas, que son más difíciles de explicar, como el tiempo, por ejemplo. Es algo muy difícil de determinar. ¿Qué es la vida, por ejemplo? Es muy difícil de determinar también. La muerte es algo que nadie conoce hasta que lo conoce, y cuando lo conoce ya no lo puede declarar, no puede contar de qué se trata. Entonces acá ya nos encontramos al momento en el que vamos a empezar a crear la narración. Ya tenemos la metáfora, la vamos a separar ese significante que es la metáfora del significado, lo vamos a transformar en una alegoría, y ya vamos a trabajar en esa alegoría.
y tenemos algunos ejemplos de cómo se podría construir una narración a partir de este proceso. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos el sentimiento, que es lo que el mensaje o discurso, lo que se quiere transmitir. Un sentimiento de desprecio o de insignificancia. Por ejemplo, cuando alguien sufre un desengaño amoroso, ¿no es cierto? Un joven que lo dejó la novia y está angustiado y siente ese desprecio, que además lo va a trasladar a las relaciones que tenga con el mundo. Es decir, como en el amor hay los sentimientos o los sentidos se exacerban y todo se magnifica, esta sensación de ser despreciado y de sentirse insignificante ante la persona amada lo va a trasladar al mundo, va a sentir que todo el mundo lo trata de esa manera. Esto es el sentimiento de la parte subjetiva de la creación literaria. Por lo tanto, no tenemos que tomarlo como universal, aunque sea algo que ocurre comúnmente de esta manera, pero tomémoslo como que es algo subjetivo que le ocurre a un autor. Entonces este autor va a buscar una metáfora con la cual pueda representar esa sensación de desprecio. Y generalmente las metáforas más usadas, como decíamos, son las de la naturaleza. Buscamos en la naturaleza o en hechos de la vida cotidiana elementos que puedan ser análogos de alguna manera con lo que sentimos. La metáfora que encuentra este autor es el insecto. Si él pudiera decir con una palabra cómo se siente, él se siente como un insecto, ¿no es cierto? Despreciado, se siente minimizado, ¿no es cierto? Como que es algo que es un estorbo, que está de más y que no tiene ninguna importancia. Esto nos recuerda obviamente la obra de Kafka, de Franz Kafka, la Metamorfosis, donde ese personaje, Gregorio Samsa, se despertaba un día y estaba convertido en un gran insecto que intuimos era una cucaracha. Ahora, en la obra en ningún momento se manifiesta esta primera etapa, es decir, no se cuenta cómo se llega a convertir en ese insecto, simplemente aparece de esa manera. Por eso decimos que es una alegoría, ¿no es cierto? El sentido de la obra está por fuera de ella misma. Ahora, cuando empezamos a ver, a recorrer la historia y vemos el trato que Samsa recibe por parte del mundo, empezamos a tener ciertas sensaciones acerca del personaje y de los otros personajes que lo rodean, ¿no? Del protagonista y los otros personajes. Y entonces aparecen estas sensaciones. Empezamos a entender qué puede estar sintiendo Samsa, ¿no es cierto? El desprecio, la insignificancia, cómo lo utilizan para fines últimos, es decir, aparece Samsa como un medio para su familia. Incluso cuando él finalmente muere, su familia rápidamente lo descarta y empiezan a buscar otro medio de subsistencia, porque ellos vivían del trabajo de Samsa. Entonces, claro, acá aparecen esas sensaciones, van a aparecer esas sensaciones en el lector. Y este es el trabajo, el doble recorrido que decíamos que podemos hacer con la creación y la interpretación. Es decir, si llegamos acá en la lectura, encontramos estos sentimientos, podemos hacer el recorrido inverso de ver cómo se llega a esa creación, ¿no es cierto? Entonces, en un sentido, el proceso es de creación y en el sentido contrario es de interpretación, pero los pasos son los mismos, simplemente que se los ve desde dos puntos de vista distintos, uno desde el autor y el otro desde el lector. Pero el círculo se completa cuando el lector se encuentra con estos sentimientos, con estos pensamientos, con esas emociones que se codificaron dentro de la narración, dentro de la historia, y el lector
es de alguna manera embaucado, se podría decir, porque no se le avisa con qué se va a encontrar. Es asaltado por estos sentimientos. Muchas veces quizá los sentimientos no son los mismos que tuvo el autor cuando creó la obra. Por eso la interpretación siempre tiene un grado de subjetividad. El segundo ejemplo que damos, y que vamos a ver que tiene el mismo recorrido, el sentimiento que elegimos es el de ignorancia, en el sentido de alguien que es ignoto, es decir, alguien que es desconocido, ignorado por el resto de la gente, ¿no es cierto? Alguien que se siente ignorado, que se siente poca cosa, que se siente que los demás no le prestan atención. ¿Qué figura poética o metafórica podemos encontrar para hacer una analogía con esta sensación? Bueno, la metáfora es la invisibilidad. La invisibilidad, y si volvemos al cuadro anterior, vamos a ver que estamos utilizando una de esas metáforas universales que decíamos, ¿no? La del conocimiento y la vista, ¿no es cierto? En donde lo que se ve es lo que se conoce y lo que no se ve es lo desconocido, ¿no es cierto? Y acá, utilizando esa metáfora primigenia o universal, avanzando o puliéndola un poco más, individualizándola en el protagonista de la historia que vamos a contar, vamos a decir que la persona que sufre de esta sensación de sentirse ignorado es invisible. Entonces encontramos la alegoría del hombre invisible, que fue muy utilizada en la ciencia ficción desde sus comienzos. Entonces la historia que se nos presenta es la de un hombre que se hace invisible y que se puede abordar desde diferentes formas. Se puede abordar desde la ciencia ficción, es decir, como al modo de H.G. Wells, un hombre que es un científico que encuentra alguna forma a través de la ciencia de convertirse en invisible, o otra forma fantástica, a través de algún poder o de algún hechizo, ¿cierto? Si nos vamos al terreno de la fantasía. Pero eso no es lo importante, sino lo que le va a suceder después al sujeto cuando se empieza a relacionar con el mundo, siendo invisible. Entonces ahí la relación que él va a tener siendo invisible con el mundo es universal, es decir, a cualquier hombre invisible, sea que se convierta en invisible en la época que sea o a través del método que sea, es decir, por un hechizo o por una pócima química o por el medio que fuera, o también la invisibilidad aparece en los relatos sobre espíritus, ¿no es cierto? Cuando alguien muere pero sigue siendo consciente, pero el resto de la gente no lo ve. Sea cual fuere el motivo y la época, las ocasiones o las relaciones que se van a dar con el resto de la gente, las circunstancias, van a ser más o menos las mismas. Por eso digo que son universales. Es decir, él va a empezar por la cuestión de ser invisible, va a tener un montón de malentendidos o falta de comunicación con el resto de la gente. Él va a sentir esa invisibilidad en su fuero íntimo, y entonces ahí el lector va a llegar, le van a aparecer esa sensación de no ser visto, de no ser apreciado, ¿no es cierto? De pasar desapercibido, que era el motor primero de la creación de la obra literaria. Bueno, con esto terminamos este primer capítulo del ensayo La materialización del espíritu, creación e interpretación literaria, y seguiremos en otro capítulo desarrollando estas ideas con las siguientes etapas que ya venimos enumerando
sobre la creación y la interpretación de cómo llegar a la obra literaria, cómo interpretarla, pero además por qué hacemos literatura, que es también uno de los fines últimos de esta obra.